Vamos a seguir en Diálogo Sur conversando de los temas que nos interesan a los magallánicos y, por cierto, un tema que nos tiene muy preocupados es el de la energía, dado que las reservas de gas están en franca decadencia. Esta semana se celebró la Semana de la Energía organizada por el gobierno y vamos a conversar de las actividades que se realizaron, especialmente en un seminario con el Ceremi de Energía, don Octavio Casas, quien nos acompaña nuevamente en el programa. ¿Cómo estás, Octavio? ¿Cómo te ha ido? Bien, Gonzalo, muchas gracias por la invitación de ustedes al programa. Yo siempre lo veo. Muy bien, pues. Muy agradecido. Octavio, cuéntanos en qué consistió la Semana de la Energía. Mira, nosotros vimos que queríamos hacer en principio lo que hicimos el año pasado, una feria, ¿ya?, de la energía. Y como la vimos débil, rápidamente le pegamos la vuelta el switch y organizamos las actividades, aglutinamos todas las actividades que hemos ido realizando en una sola semana para mostrar a la comunidad lo que hemos ido avanzando, digamos, porque hay temáticas que nosotros no hemos podido, digamos, o no se ha tenido la suficiente difusión de lo que se ha ido realizando en el término de todo lo que es energético en Magallanes a través del Ministerio y a través de iniciativas propias que hemos nosotros desarrollado acá en la región con el apoyo de las empresas que nos han apoyado para poder llevar a cabo todas estas actividades. Esta semana nosotros la concentramos primero en, digamos, seguir con la difusión con los estudiantes, y para ello contamos con el apoyo de Don Bosco, lo llevamos al pabellón de la energía. Allá había monitores en los cuales iban pasando en grupos y le iban indicando cómo se desarrolla, digamos, la actividad energética regional. Paralelamente también hicimos capacitaciones. En las capacitaciones nos centramos por segunda vez en capacitar al maestro constructor sobre el tema de cómo abordar cuando se hacen los aislamientos térmicos y principalmente que son en casas sociales, donde las familias en ese aspecto merecen de que el trabajo se haga acorde, digamos, a los parámetros que están fijos. Y si el maestro no está educado o no tiene la capacidad, digamos, de saber cuáles son los elementos que él se tiene que preocupar, al final el trabajo no se obtienen los resultados que uno quiere tener. También hicimos el lanzamiento del sello de eficiencia energética automotriz. Ese comenzó el 2 de febrero a aplicarse en forma obligatoria para todos los vehículos livianos hasta 2.700 kilos, station wagon, petroleros, con el objetivo de que la comunidad también conozca cuáles son las características de un vehículo al mismo nivel. Para eso existe una página web que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, donde tú puedes hacer la comparación de cada uno de los vehículos. Consumovehicular.cl, donde tú tienes parámetros comparativos de todas las marcas de los vehículos con los consumos, cuántos kilómetros por litro, el mixto, si es carretera, ciudad. De tal manera, y la emisión de CO2 para que también lo tenga la comunidad. Pero junto con eso también hicimos capacitación a los vendedores de los vehículos nuevos. O sea, de tal manera de que ellos fortalezcan sus conocimientos en lo que significa el sello, digamos, y cuáles son lo que tiene que indicarle a uno como cliente, ¿no es cierto?, ilustrarlo en el momento que quiera tomar la determinación de comprar un vehículo. Hoy día en la mañana, yo les pido la disculpa de haber llegado un poquito más tarde, hicimos un lanzamiento de la calificación del sello de calificación habitacional. Estamos avanzando bastante fuerte en ese tema con el Ministerio, con el Servio, con el Ministerio de Vivienda, de tal manera de ¿cómo se llama?, mejorar los tipos de aislamiento en las casas sociales y también en las casas que se construyen de forma particular, entregándoles un sello de eficiencia energética que lógicamente también te va a dar un plus en el momento que tú quieras vender tu propiedad, ¿no es cierto?, en que esté esa propiedad certificada. Todavía eso no es obligatorio, se está trabajando, el tema se está madurando en él. Y la guinda de la torta, como lo he dicho en otras oportunidades, fue el seminario que hicimos el día miércoles. En la prensa salió 60 personas, nosotros tenemos un registro de 131 personas que participaron en el seminario.
Se abordaron el tema desde el Ministerio, pasando por los diferentes entes que trabajan bajo el alero del Ministerio de Energía, y después caímos al tema central en la tarde, que es el tema regional, con las empresas regionales, ¿no es cierto?, quienes partió fue ENAP, digamos, planteando todo su panorama energético actual y futuro, y siguiendo también con Edelmac, viendo bajo su punto de vista cuáles son sus necesidades, y lo mismo que Gasco, con el cual terminamos. Fue bastante positivo. La idea de ese seminario fue centralizarnos, aterrizarnos en Magallanes, y fue la temática que yo les planteé desde un principio, que quería que fuéramos al hueso, como se dice, y que habláramos con los pies en la tierra y centrados en lo que tenemos hoy día y cuál es nuestra proyección a futuro, de tal manera que la comunidad tuviera los conocimientos y los empresarios, todos los que participan, de cuál es el escenario que hay, cuál es el escenario posible que viene, y también se tome la determinación a nivel regional de que nosotros como región somos los que tenemos que entregarle a las autoridades centrales cuál es la línea energética que nosotros queremos tener a futuro, porque tenemos mucha energía acá, pero se hablan de muchas fuentes energéticas, pero están centralizadas en ciertos lugares, y nosotros tenemos que determinar cuál es la que vamos a usar como fuente energética futura, digamos, y permanente en el tiempo por varios años, de tal manera que la industria de la región se pueda desarrollar, porque hoy día a ninguna empresa que quiera instalarse en Magallanes tú les puedes decir, oiga, usted trabaje en los meses de verano nomás, pero después ya de marzo no me comprometo yo a darle energía. Eso es tremendamente negativo, así que tenemos que pensar en otra fuente. Pero fue interesante esa postura que trajo la autoridad, en el sentido, por lo menos yo es primera vez que la escucho, digamos, de que una autoridad nacional en el ámbito de la energía interpele y le diga a las fuerzas vivas de la región: ustedes díganos cuál es la matriz energética que quieren, en el fondo. ¿Se va a generar alguna instancia público-privada, técnica, en donde efectivamente se puede hacer, porque el planteo tiene que estar con los pies en la tierra, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer un planteamiento a la autoridad, digamos, recoger el guante y hacer el planteo? Ahí ya interesado, digamos, uno de los participantes que tuvimos nosotros es la Cámara Chilena de la Construcción, que creo, Alejandro, que abarca muchas instancias, ¿no es cierto? Ellos recogieron el guante. Les dije que tenían que empoderarse en ese tema, que tenían que desarrollarlo. Uno puede tener una opinión personal, pero nosotros estamos hoy día en el puesto de autoridad, tenemos que traspasar la información lo más transparente posible a la comunidad, y la comunidad hoy día tiene que ser la que determine eso. Yo lo he dicho siempre, nosotros ya como región tenemos pantalones largos. No siempre tenemos que echarle la culpa al centralismo, sino que como conjunto, digamos, como comunidad, empoderar a la autoridad que tenemos nosotros, que es en este caso el intendente, ¿no es cierto?, que se sienta respaldado por todas las instituciones regionales para hacer los planteamientos centrales, de tal manera de que se puedan tomar las determinaciones adecuadas, para no tener los chascos ya que se pasó en el momento cuando tuvimos la crisis del gas, por hacer unilateralmente, no vivir acá, ¿no es cierto? Porque yo no sé, por ejemplo, poniéndolo en términos simples, yo no sé cómo, si tú me invitas a tu casa, no sé lo que tengo que hacer, digamos, porque ni conozco tu estructura. Entonces, eso lo tenemos que hacer nosotros. Creo que tenemos la madurez suficiente como para plantear todas estas iniciativas. La verdad que yo no pude asistir, lamentablemente, pero yo creo que este tema de la energía es un tema fundamental. Y yo creo que hay una tremenda pregunta que tiene que responder, que tiene que ver con la estrategia de la región. Si queremos ser o no ser una región exportadora de energía. Y ese es un tema que hay que definirlo. ¿Queremos, Magallanes, quiere ser una región exportadora de energía o no? Porque la energía la vamos a dejar para procesos que generen un mayor valor agregado, ¿o no? Esa pregunta yo creo que es fundamental. Pero yo creo que para definir eso, lo primero que tenemos que definir es qué energía vamos a tener. Si uno mira los inventarios de gas,
la verdad lo que tiene claro que tiene un horizonte acotado y que por ahí no viene hoy día, por lo menos con el inventario existente, la línea energética de la región. Entonces, por lo tanto, ponerse a discutir de eso, no. Ahora, perdón, la pregunta que yo haría, porque en el fondo es, mi opinión el análisis, el tema de gasificación de gases de carbono, creo que es un tema interesante para resolver la demanda ciudadana. Ahora, eso implica para mantener estabilidad en los precios un subsidio, ¿cierto? Esa es una línea que yo creo que el gobierno sí va a tener que estudiar, porque va a decir, en el fondo, cuánto hay que ponerse para mantener relativamente precio estable y que no tenga un efecto social relativamente importante ni en la matriz productiva regional. Y un tema distinto es que si uno dice, por las reservas que uno sabe que existen unidad de carbono, el desarrollar este tema, si genera un excedente realmente importante de energía como para desarrollar otro tipo de actividad. ¿Y cuál sería el precio que uno quiere? Yo diría que va en dos líneas, digamos. Uno es el tema de resolver para tener un horizonte clave de energía al gasto que hoy día tenemos, a los niveles de crecimiento que tenemos. Y eso va a implicar, yo no sé si alguien le ha puesto cifras, yo sé que la planta cuesta $700 millones. Me queda absolutamente claro que si yo agarro la planta, la llevo a precio a consumidor, y la verdad que el tema es complejo. Eso yo diría que es la primera estructura. Y posteriormente viene, yo creo, el tema de si uno sabe que tiene carbón y puede hacer una planta, los niveles de productividad, los subproductos que puede desarrollar, yo creo que ya es una línea más privada, digamos, más de empresa, más de oportunidad de negocio. Creo que a la larga estamos, si no encontramos reserva de gas importante, es un tema que vamos, yo creo que en esa línea. Independiente que después de tener una energía base, matriz, tú puedas anexarle otro tipo de energía alternativa, pero la energía matriz base que le dé garantía a los próximos 50 años a esta región, creo que pasa por carbón, y carbón por gasificación, por un modelo de distribución, para no tener costos sociales, la verdad. Va por ahí, yo creo que ya se ha ido ordenando un poco la micro en ese sentido. Lo que no se ha hecho, y creo que en un momento va a llegar a decir, bueno, ok, hay que definirlo ya y hay que poner la mano en el bolsillo. A ver, hoy en día se han encontrado ahí pequeñas reservas de gas, pero el concepto es el siguiente: yo creo que con las reservas que se están encontrando, porque ahora ENAP se puso a buscar, etcétera, nosotros podríamos durar varias décadas el seguir funcionando con gas. Pero ese tema tiene que paralizarse la exportación de energía. Y nosotros no podemos seguir exportando energía. Y lo otro, que afortunadamente tenemos carbón. Si en cualquier caso nosotros vamos a volver a la etapa anterior, que era el carbón, con leña. Hay regiones que están peor que nosotros, que la Aysén tiene pura leña. El tener carbón es una etapa superior al tener leña solamente, y ese es un tema que tenemos que dar las gracias. Ahora yo veo que hay una dificultad muy grande, que tiene que ver con que, y así lo explica Raúl Sor en un libro muy interesante que tiene, que se llama Chile a ciegas, es que en Chile, al igual que en otras áreas estratégicas e importantes, el modelo que se aplica es el de que el Estado se resta de planificar y que las fuerzas del mercado lo resuelvan. Y en definitiva, yo creo que en Magallanes hemos sido testigos de que este tema no se ha resuelto o no se ha empezado a resolver, porque cualquier solución energética es de varios años, ¿no es cierto? Una planta de carbón o la que fuera, o una térmica, o una electrificación de toda la matriz, en fin, etcétera, son varios años. Pero no se ha terminado de resolver porque en definitiva el modelo que rige el tema energético en Chile es de libertad del mercado y no de planificación central. Entonces yo creo que ahí hay un desafío primero, o sea, yo estoy coincido con Jaime de que aquí el tema, y con Alejandro, el tema pasa por el carbón, pasa en un tema muy importante por el nivel de subsidio que esté dispuesto a generar el Estado, pero también pasa porque el Estado y las autoridades políticas asuman de que van a tener que tener un rol mucho más protagónico en la planificación y al dar las señales, porque aquí no va a venir ninguna empresa a invertir, en sociedad o no, $700 millones para 200.000 habitantes, en la región más chica en términos productivos de Chile. Nadie va a venir a invertir $700 millones. Es que aquí el Estado no se pone los pantalones, digamos. Es verdad lo que tú dices, es verdad lo que el mercado soluciona el problema, y eso es verdad.
Pero ¿cuál es el problema? Donde no hay mercado. Claro. Acá no hay mercado, entonces el mercado no te va a solucionar absolutamente porque no existe el mercado. Es el mismo problema que tenemos con el puerto. Claro, el mercado te soluciona... Una gallina, claro, ahí. claro, el mercado te soluciona el problema en Valparaíso, en San Antonio. Pero acá no porque no hay un mercado. Y lamentablemente nos echa a perder todo el desarrollo de la región, porque hay dos maneras de evaluar un proyecto, como el proyecto propiamente el tal o como región. Y cuando tú lo evalúas como región, claro que es rentable todo lo que te puede generar un puerto. A ver, yo creo que lo que planteó acá me parece súper interesante, yo creo que es el problema de Chile. Nosotros tenemos un problema, hoy día me voy a poner un poco teórico en el tema, pero Chile en este modelo de que por un lado la discusión política está por aquellos que dicen, mira, el Estado tiene que ser más subsidiario y otras cosas al mercado. Y aquellos que dicen, no, el mercado es más importante y lo que el mercado no resuelva, ahí vuelve a actuar subsidiariamente. Mientras estemos en esa dicotomía, los dos modelos, todos los modelos políticos, la verdad que me parece que es una estupidez. Me van a disculpar todos los políticos en Chile por lo que voy a decir. Yo creo que otras partes del mundo están entendiendo que hay que cambiar el rol del Estado. Estados Unidos es un ejemplo con la crisis y con todos los problemas que tiene. O sea, tienes que transformar al Estado en un gestor. Y eso implica planificación, incluso coordinarse y trabajar en conjunto con el sector privado, pero como gestor. No esperar que el tema se produzca para actuar subsidiariamente, sino que objetivamente hoy día la planificación y un Estado que empiece... Hoy día tenemos claro cuál es el problema en Magallanes y tenemos claro cuál es el problema en Chile. Tenemos claro que la economía de estos últimos 50 años creció gracias a 3 regiones. Entonces tenemos claro, por lo tanto, que tenemos otras 12 regiones que están al debe. Mira, ese tema, por ejemplo, el Estado debería tomarlo, incluso trabajar en un sector privado con todos los actores y tener más bien una línea de empujar situaciones de acuerdo a una planificación y tomar decisiones que se queden esperando a ver cómo se maneja. Y esos son los temas que yo diría, en mi opinión, vamos a escuchar a Seremi. De lo que han planteado acá, yo separaría dos temas. Uno es el subsidio que ya se aplicó el año pasado sin castigar a ANAP. Ese subsidio este año aumentó y si uno saca las cifras de 62 millones de dólares a 74 millones de dólares con un crecimiento que se planteó en el seminario de crecimiento en el consumo de un 2%, tenemos un 18% en el medio, que a dónde va eso. Eso implica mejores tecnologías, sistemas nuevos de exploración, que son más caros. También se transparentó de parte de José Antonio Ruiz el valor que tenían ellos y digamos es un valor ya extemporáneo, porque eso es muy dinámico, de alrededor de $5.70, 80 el millón de BTU. Sí, el millón de BTU, porque se preguntó, ¿ya? Entonces, nosotros ya tenemos, hay muchas cifras calzadas en eso. Yo separaría lo que es el subsidio, porque ya también el subsidio está establecido para el próximo año. Se le está entregando a ANAP de 100 millones que se había fijado a llegar a 120 millones de dólares de inversión de exploración este año. Y para el próximo son 150 millones más. Pero yo me hago la pregunta también, y eso tienen que analizarlo, ¿no es cierto?, a nivel regional. Bueno, vamos a seguir castigando a ANAP para que solamente esté centralizado en buscar gas para la población. Esa es su misión hoy día, porque hoy día tenemos una falencia de ese producto. Pero toda empresa petrolera busca petróleo. Ahí está su rentabilidad, ¿no es cierto? Y ahí está su crecimiento, ahí está el pagar las deudas, ¿no es cierto? Tú no le dices al proveedor, oiga, yo estoy buscando gas, pero por eso no puedo servir la deuda. Claro, eso entonces también nosotros tenemos responsabilidad como ciudadanos, digamos, de plantearle a la autoridad y empoderar a nuestra autoridad de que, oiga, ya, den la señal política, porque ahora ya es un tema político lo que tiene que pasar. Cuando tú haces anuncios, yo me acuerdo cuando se hizo hace muchos años atrás el anuncio de ¿cómo se llama?, implantar en Magallanes la ley, o sea, la zona franca, ¿te acuerdas? Cómo hubo una explosión de actividad. Entonces, cuando tú das una señal, también se empiezan a producir explosiones de actividades que van relacionadas,
las empresas de servicio empiezan a ponerse, pucha, ¿dónde voy a entrar yo al negocio? Las pymes también se empiezan a preocupar. Hoy día tú lo ves en la actividad petrolera, cómo están actuando las empresas de servicio y cómo la cantidad de pymes que están sirviendo a toda esta actividad, tanto en el petróleo como en el carbón. Entonces, eso nos va a dar un tremendo empuje a nosotros. Como dice Alejandro también, a mí el tema del puerto, yo en ese aspecto lo apoyo tremendamente. O sea, es un tema que está pendiente en Magallanes, como fueron capaces nuestros antecesores a tener un puerto que vemos fotografías con 50, 100 barcos en la bahía, y hoy día no somos capaces para eso. Incluso hay un proyecto del año 47 que era cerrar y hacer un abrigo, que era un proyecto espectacular que casi se realizó y quedó en el olvido. Pero yo quiero agregar algo con lo que tú dijiste, el tema de planificación. Yo creo que este tema que pasó acá en Magallanes tiene que ver con la falta de planificación del Estado. Acá cuando en la década del 70 se hablaba que había gas para 100 años y resulta que en el gobierno militar se firmó el primer contrato con el primer tren, que fue el que se instaló y que tenía un proyecto, un futuro de años, de 20 años. Y en 20 años esto terminó el 2009, ese contrato tengo entendido, y después se firmaron posteriores contratos, pero el primer contrato fue con reserva certificada. El resto de los contratos fueron sin reserva certificada, que hubo una irresponsabilidad cuando se realizaron esos contratos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que en 20 años nos gastamos el gas de 60, 70 años acá en Magallanes. Y de repente acá tiene que haber una visión de decir, oye, ¿para qué vamos a dejar la energía? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué firmamos estos contratos? Y es un tema complejo. Igual que el tema del precio. De repente el tema del precio es muy relativo. ¿Cuánto vale el metro cúbico de gas? De repente, hoy en día tuvimos que comprarle a Geopar, que es de Methanex, a $9 el millón de litros, porque en el fondo cuando hay escasez, el que te pone el precio es el que empieza a demandar. O sea, el gas no valía nada antes, ahora vale porque Methanex quiere gas, todos quieren gas, entonces el precio subió. Y ese es un tema relativo. Ahora el gas siempre ha sido un producto secundario de la búsqueda del petróleo. El motor de búsqueda acá de la energía es el petróleo. A $100 el barril vale la pena rascar la olla. Cuando valía $20 nadie quería rascar la olla. ¿Algo que decir, Seremi? Se nos va el bloque ya. Sí, bueno, yo también te digo, digamos, no solamente centrarnos en el tema del gas, que ya es archiconocido, ¿no es cierto? El Ministerio está trabajando también en la diversificación de la matriz energética regional. Ya el proyecto de ley de la ley eléctrica nueva está en el segundo trámite de la Cámara de Diputados. Teniendo eso, se está trabajando ya en la Comisión Nacional de Energía en afinar el reglamento final para las distribuidoras medianas, la cual nos daría la posibilidad a nosotros de incorporar a nuestra matriz otras fuentes energéticas, digamos, que pudiéramos distribuir y que ayudaría un poquito, digamos, a descomprimir el tema regional. Y eso se haría a través de un CEDEC, que es un centro de despacho económico de carga, que se utiliza también en el centro del país. Así que hay muchas materias que se están abarcando. Nosotros estamos centralizados en el tema propiamente tal de aislamiento térmico en nuestra región, estamos muy preocupados de eso y estamos avanzando. La Universidad de Magallanes tiene la responsabilidad hoy día, a través del CERE, de terminar un levantamiento de las propiedades de autoconstrucción no regularizadas en la región, de tal manera de tener una planificación futura, o la autoridad futura tenga una fuente de data, digamos, de tal manera de que ellos puedan ver cómo abordan ese tema, porque ya son casas que no están estandarizadas. Nosotros ya el stock de casas estandarizadas y regularizadas se nos está terminando, digamos, para poder recogerla. Entonces, ese tema está pendiente y se está trabajando en eso. Vamos a hacer una muy breve pausa y vamos a seguir conversando aquí del tema de la energía cuando volvamos de estos comerciales. Espérenos.